general administro desenfocado de lo vil del mundo, avergonzando a los sabios. Soy vencedor, ya yo gané hace más de 2000 años. No tengo oro ni plata, pero levántate y anda, que el pecado te tiene más quemado que un rimi de panda. Avivamiento. Hola, nuevamente seguimos aquí y seguimos hablando de lo que Dios está haciendo en lo oculto y nos ha dicho en lo oculto y que hay que proclamarlo en la azotea. Sigue aquí el pastor Jaime Quiñones de la Iglesia Cuadrangular Casa de Oración a las Naciones en Cali, y ahora vamos a establecer un poquito de lo que Dios ha estado haciendo, porque aquí es donde se va a aumentar la temperatura con esto del avivamiento. Hace 2 días Dios me mostraba a una de las niñas jóvenes que mantiene ahí en la iglesia, y a través de esa niña Dios me decía trapitos al sol y al aire, trapitos al sol y al aire, y yo no entendía qué estaba diciendo. Luego oí la voz de una de las pastoras en una visión. Todo esto ha sido en visión y en una visión, y estábamos en el canal de 90 Minutos. 90 Minutos es un canal de televisión aquí en la ciudad de Cali y regional que transmite las noticias más relevantes de todo el suroccidente colombiano. Pues nosotros estábamos en el set de 90 Minutos y llegaba la presentadora y la directora y decía súbale el volumen. Y si Dios me estaba diciendo que proclamara en la azotea lo que se nos ha sido revelado en lo oculto, lo que Dios estaba diciendo, que llegó el momento de subir la temperatura. Entonces empecé a hacer conjetura entre lo que me decía trapitos al sol y al aire y lo que me decía suba el volumen. Empieza a subir la temperatura de lo que vamos a estar mostrando y anunciando, porque esto es otro de los tips de avivamiento para que los adores, los profetas artísticos entiendan, porque Dios está levantando profetas artísticos. Están diseñadores gráficos, están desde las personas que pintan en los murales, están las personas que de una u otra forma hacen arte, sean danzas, sea cantando hip hop, sea bailando breakdance, pero ahora es para Cristo. Por medio de esto Dios va a hacer una conquista a nivel continental, a nivel latinoamericano, impactando el mundo y todas las naciones. Pero es importante que tengan claro lo que yo voy a decir, porque quizás por lo que voy a decir mucha gente me va a juzgar, pero yo lo que quiero es que a la familia de este adorador conocido que ya partió le llegue este mensaje, no como crítica, sino como edificación de lo que Dios me ha estado hablando y ha estado diciendo. Resulta de que él me mostraba un reconocido cantante, pero antes de eso quiero orar un poco y quiero poner la palabra de Dios, porque también me dijo esta mañana audible Ezequiel capítulo 2, y lo voy a leer, pero voy a entrar en oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por todos los escuchas, por todos los oyentes, Dios del cielo, por aquellas personas que nos han llamado para que oremos por ellos porque han estado enfermos. Señor, en esta hora, Dios mío, tú haces de los vientos mensajeros y empiezas a soplar, Dios mío, a arrasar con toda enfermedad, porque por tus llagas, Padre, hemos sido sanos. Padre, bendigo la vida de la familia de este adorador que reciba esta palabra, Señor, que toda persona que la quiera llevar con cizaña, Señor, tú tumbas toda cizaña y llevas, Señor amado, la confirmación del Espíritu Santo, Dios del cielo, para honra y gloria de tu nombre, Señor, en esta hora, porque antes bien cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que tú has preparado para aquellos que te aman y te amamos, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Leemos el libro de Ezequiel en el capítulo 2 y dice llamamiento de Ezequiel. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. No es contra mí si usted se va a levantar, es contra el mismo Dios si se revela. Dijo, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Cada día que usted abra la Biblia va a encontrar que se rebelaron hasta este mismo día. O sea que ya siguen con el corazón endurecido. Dice el versículo 4, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son
casa rebelde. Le hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Escuche bien, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y dice, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones. Ustedes acaban de ver que leí por una parte y lo pasé por delante y por detrás. De esa misma manera, Dios está diciendo que no me debo saltar nada de lo que Él está diciendo y que no tenga miedo, aunque son casas rebeldes. Bueno, no sé quiénes se van a portar como rebeldes al hacerle llegar el mensaje a la familia, pero te voy a decir lo que claramente Dios me mostró esta mañana y me dijo lo siguiente. Hace más o menos año y medio, cuando estaba en enfermedad este adorador, se llama Julio Melgar, se llamaba, quien en vida tuvo este nombre. Julio Melgar estaba en sus últimos días. Él salió en una presentación donde muchos le hicieron un homenaje y él cantaba una canción, él es mi padre y yo soy su hijo. Y tanto él como muchas personas expresaron que Dios lo iba a sanar. Y bueno, uno tiene las expectativas. Yo decía, es glorioso. A mí se me venían las lágrimas viendo la transmisión. Pero mientras se me venían las lágrimas ocurrió algo. Yo fui cayendo en un sueño profundo y empecé a tener una visión. Fue algo cortica. Y en la visión yo veía que este hombre se hundía en un agua como de caño. Se hundía en esta agua y su rostro iba sumergiéndose y solamente quedaba su mano afuera mientras iba hundiendo hasta que volví a abrir los ojos. Yo me asusté y le dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Pero si están diciendo que va a vivir y eso significa que se está hundiendo, se está yendo a un lodo. Y una voz me dijo, esto es cuando son para perdición. Es cuando es para perdición. Le dije, pero no, Señor, Él es un adorador tuyo. ¿Cómo puede ocurrir una cosa de esa? O sea, ¿qué está pasando aquí? Como yo le contradije a Dios, Dios me cambió la imagen. La próxima imagen, yo estaba en un pueblo muy cerca de Colombia. Estaba haciendo las veces de pastor. Yo todavía no había sido ungido ni nombrado como pastor. Estaba haciendo una obra misionera y ya Dios me mostró una de las personas que yo había estado visitando allá en ese pueblo que iba a fallecer. Entonces ya tuve dos visiones de dos muertos. Lo veía como en la ambulancia lo atendían urgente, pero él se iba. Me tocó llamar a la familia y decirles, empiecen a preparar su corazón porque él se va a morir. Pero yo solté esa palabra y al otro día efectivamente el hombre murió. Entonces ya dije, Dios mío, entonces no era mentiras, entonces no es cosa mía, no es mi carne, Señor. Está pasando algo con Julio, Señor, ¿y qué puede hacerse? Y el Señor guardaba de mi silencio y lloraba. Llegó un momento donde el Señor ya me aclaró ciertas cosas, pero lo que me llevó a hoy estar anunciando este mensaje es esta palabra que me dijo esta mañana, que ya tenía que hablar, Ezequiel 2, que me escuchen o dejen de escuchar, tenía que hablar y que no tuviera miedo, porque el Señor esta mañana, le estoy hablando en esta fecha, hoy 28 de mayo del 2020, a eso de las 5 de la mañana, el Señor me hablaba y me decía lo siguiente, me mostró en una visión y yo veía a Julio Melgar con las manos así y de rodillas. Y cuando yo lo veía él así de rodillas, la cabeza estaba de esta posición, hacia abajo. Y una voz de un anciano, porque fue un anciano, le decía las siguientes palabras. Tuve que anotarla porque aquí la tengo escrita porque a esa hora para que no se me olvidara. Una voz decía, tú tenías muy pocos hombres y te adoraban. Es decir, esto me sorprendió porque yo decía, pero si el pastor era una iglesia, yo vi esa iglesia grandota. Él decía, dentro de eso había muchos pocos. Porque a veces pasa como Jesús, uno está rodeado de muchos, pero a la hora de la crucificación solamente hay pocos, aunque se reúnan y te den una palabra. Pero lo que me sorprende es que él me dice, y te adoraban.
Entonces ahí Dios respondió a la pregunta que siempre le había hecho: ¿por qué me lo mostró? ¿Por qué murió? ¿Por qué pasó esto? Decía, el Señor me enseñaba, porque la gente lo estaba adorando era a Él, y los pocos que estaban lo adoraban a Él. Hay un gran problema, hermanos adoradores, los que están haciendo los conciertos y todo eso. Yo no tengo problema con tu ministerio, fue Dios quien te llamó, tú pasaste tu proceso para que Dios te tuviera allá. Pero hay algo muy delicado que nosotros tenemos que tener en cuenta para este tiempo. Y es que nosotros no podemos dejar que la gloria de Dios nos la llevemos nosotros. No, pero él era una persona muy humilde, no hacía esto. Yo no compartí con él, yo no lo conocí. Tú tienes razón en reclamarme esto, pero lo que te estoy diciendo es lo que me mostró el Señor. Y resulta que asimismo hay muchos adoradores que están llenando estadios, están haciendo cursos. Y aquí han venido varios y yo le pedí al Señor que quería ir y no me dejaba ir. Y muy reconocidos, yo creo que ellos me van a escuchar y van a entender. Pero el Señor me decía que se está haciendo una adoración a ese cantante. ¿Qué cantante para cantar bonito esa música cristiana? Y de verdad es hermoso, pero muy poca adoración a Dios. Llenando los estadios. Mire, mi hermano, yo le voy a soltar otra píldora. Yo conozco un hombre llamado Pedro que le dijo a Jesús: si eres tú, llámame, cuando estaba en la barca y parecía un fantasma, y Jesús le había dicho: pasemos al otro lado, y Jesús se adelantó en la noche. Dice que Jesús estaba sobre el mar, porque hasta ahí muchos milagros se habían hecho, todo el mundo, muchas personas habían cruzado el mar. Moisés ya había cruzado el mar, Josué ya había cruzado el río Jordán, y así sucesivamente. Pero Jesús hizo algo sobrenatural, ya no cruzó ni abrió las aguas, ya se puso a caminar sobre encima de las aguas. Pero el único hombre que se arriesgó en esa barca de los discípulos a decir: si eres tú, dime que venga, fue Pedro. Pedro caminó unos cuantos pasos sobre el nivel del mar. Cuando dudó, se hundió, eso ya lo sabemos todo. Pero aquí lo importante es que cuando Jesús le da la mano, le dice: hombre de poca fe. Si Jesús le dice a este hombre que dio 2 o 3 pasos sobre el nivel del mar, hombre de poca fe, ¿qué más nos puede decir a nosotros? Tú ya caminas sobre el nivel del mar, yo no he podido. Si él es de poca, ¿qué fe tenemos nosotros entonces? Porque yo no he podido caminar sobre el nivel del mar. Pues bien, hermanos, los conciertos se están haciendo, se hacen contratos como una empresa común y corriente. De pronto los cantantes no tengan nada que ver, estos son los managers, y los managers tienen corazón de Judas, revisando la bolsa y estando haciendo los cálculos, como lo del perfume a los pies, que por eso pudiéramos hacer tantas cosas para los pobres. Es lo que aparenta. Entonces tienen sus managers y se han vuelto unos artistas. Bueno, si son proféticos, gloria a Dios. No los estoy criticando, lo que les estoy diciendo es: pero miren cuántas personas se están convirtiendo, no cuántas están recibiendo y saltando con la música, no, porque todo el que respire debe alabar a Jehová y uno debe saltar, sino cuántas personas no solamente están alabando, sino que se están convirtiendo a través de la palabra, porque lo contrario, lo que estamos haciendo es discípulos para nosotros y no para Dios. Era importante que yo le dijera esa palabra, pero aquí no cierra el tema con el capítulo de nuestro hermano Julio Melgar. Yo le pregunté a Dios: Señor, ¿y Lousan, que es el hijo, no sé si lo estoy pronunciando bien, porque después de él ahora ha quedado él, y el muchacho canta muy hermoso, canta bien? ¿Y por qué tanta esta insistencia en el de la música? Porque Dios hace rato me dijo que hay muchos cantantes que están cantando música de Dios muy hermosa, pero que no tienen unción de Dios. Porque no es lo mismo coger un texto y hablar de Dios que tener realmente a Dios. Que estamos hablando de un Dios que no conocemos o que hemos despegado de nuestro corazón. Y aunque oramos, aunque nos inclinamos para que en los conciertos nos vaya bien, no nos estamos inclinando para que a Dios le vaya bien en sus conciertos. Es que Dios no necesita irle bien. No, es que si tú adoras a Dios, Dios va a hacer que cuando tú cantes, muchas personas estén siendo sanadas y haya milagros. Pero los conciertos se están volviendo un tema de animación, y Dios está llamando a corrección. No te estoy descalificando, te estoy exhortando y edificando a lo que está diciendo Dios. Esto no me lo inventé, yo no lo quería comentar, pero lo que Dios habla en lo oculto, este es el tiempo de proclamarlo en la azotea. Entonces está pidiendo arrepentimiento genuino aún a los adoradores, porque cuando yo le pregunté: ¿y Lousan, el hijo de Julio Melgar? El anciano me dijo: no sé.
Porque el que me contestaba, el que decía lo de Julio Melgar era un anciano, y el anciano dijo, no sé. Tú entenderás que en la tierra se diga no sé es normal, pero en el cielo que no sepan si nosotros vamos en el camino o no es delicado. Entonces es necesario, si alguien oye este mensaje y se lo hace llegar, no a modo de crítica, sino a invitarlo a que se sumerja más en la presencia de Dios, porque hay cosas que Dios quiere contar y revelar directamente a él, a Lousan. Antes de escuchar tanta persona y tanto famoso alrededor que te da el consejo de cómo hacer la canción, sumérgete porque Dios te quiere hablar cosas importantes, y es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero es que yo mantengo sumergido. Yo te lo repito porque es lo que Dios está estableciendo. Por eso decía que venían cosas bien tremendas. Pero para Dios no quedarnos en blanco. Aparte de que me dé la palabra, me dice Ezequiel 14, hoy, repito, 28 de mayo del 2020 a la madrugada. Me dice Ezequiel 14, y para que tú veas que Dios todo lo que hace lo confirma, porque cuando el Espíritu está revelando, Él también lo respalda con su palabra, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y como es tiempo de avivamiento, estoy enviando esta palabra para que muchos cantantes adoradores empiecen a ser avivados, se entreguen al Señor, se arrepientan de tanto negocio que se está haciendo y que se entreguen para adorar de verdad, porque tales adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. Y adorar no solamente es cantar, estoy hablando con todo tipo de ministros. Dice Ezequiel número 14, juicio contra los idólatras, es el título, que consultan al profeta. Dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad. Estamos haciendo ídolos de las personas humanas, de estos cantantes cristianos. Estamos haciendo ídolos y le estamos causando piedra de tropiezo a ellos y también a nosotros, porque estamos haciendo de que Dios no esté en el corazón, sino que ellos sean lo importante aquí. Dice, y estableció el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Es decir, ya no tienes que estar consultando a mí, ya no me vas a consultar, yo te estoy entregando un mensaje. Es para que vayas a consultar directamente a Jehová. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está sucediendo? Tú puedes decirme en el razonamiento, no, eso no es así, nada puede ser verdad. Está bien, tienes tu derecho. Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Yo simplemente entrego una palabra. Ahora, quiero hablar de otro tema que se ha manejado muy mal en el pueblo de Dios. Y es que por mucho tiempo, lo digo, yo he sufrido esa palabra. Ay, ese Dios me dijo, ay, ese Dios. Yo te voy a soltar una cosa. El Dios me dijo es muy delicado. Es bien delicado. Pero ahora hemos cuestionado el Dios me dijo, si viene una persona que físicamente no se le ve la economía, entonces es que está en maldición porque no está económicamente bien. Pero tú no sabes el proceso de ese hombre. Ahora, el Dios me dijo es muy delicado y puede traerle consecuencias a esa persona. Si esa persona dice Dios me dijo y no le dijo, Dios va a traer juicio sobre él. Mi deber es recibir esa palabra y luego ir a meterla en intimidad con Dios. Y si que sea Dios el que me diga si eso viene de él o no viene de él. Muchas veces Dios nos habla antes de que alguien nos traiga un mensaje para nosotros saber si viene de él o no de él. A mí me sucede mucho. Pero resulta de que la Biblia dice que se puede blasfemar contra el Padre, contra el Hijo, se puede blasfemar todo, menos contra el Espíritu Santo. Y si ese que tú estás atacando, que le estás reprochando, el Dios me dijo, viene de parte de Dios, te tengo una mala noticia. Llevas años blasfemando en contra del Espíritu Santo, aunque tienes años de vejez en la iglesia. Porque hay mucha gente que tiene años en la iglesia, pero pocos segunditos en Cristo, porque no entran a Cristo. Entran a una congregación a hacer alguna cosa, pero no han entrado a Cristo. Y por los frutos yo te conoceré. Cuando Jesús venga, Él te va a reclamar los resultados y los frutos que debiste haber dado en lo que Él te encomendó. Si Él te dijo eres palo de mango, Él va a reclamar mango.
Está bueno aportar de más en la iglesia, claro, nunca está malo hacer algo de más, pero hay mucha gente que anda haciendo todo menos el ministerio que Dios le llamó. Que yo voy a ser pastora porque es que no me gusta hacer ungier. Te tengo una mala noticia, puedes llevar 30 años y no hiciste nada para Dios. Hiciste lo que quisiste con la voluntad de Dios, pero nunca hiciste la voluntad de Dios, porque Jesús, aun cuando su madre y sus hermanos lo estaban llamando, por no estar conectados a esa voluntad, le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Te va a conocer como familia si has hecho la voluntad de Dios. Entonces, es más delicado decir eso no es de Dios que decir es mentira, ese Dios me dijo. Tienes que tener cuidado, porque si tú a todos le estás diciendo eso no es de Dios, porque ese hermanito anda diciendo Dios me dijo, tú ya tienes un problema, porque si ese hermano lo usó Dios como la piedra, y simplemente porque te está diciendo una palabra que te confronta, que te lleva a lo hondo, y que en vez de ir a revisar, a ver si hay algo de eso que te están diciendo en tu corazón, simplemente la rechazas, no es a Él que lo estás rechazando directamente al Espíritu Santo, y junto a eso vas a tener que responder. Entonces sigamos aquí. Para tomar la casa de Israel por el corazón, ya se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, porque hay un ídolo llamado razonamiento. Por tanto, di a la casa de Israel, así te dice el Señor, convertidos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieren apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová responderé por mí mismo. Es el mismo Dios que va a responder, y dice: y pondré mi rostro contra aquel hombre y le responderé por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Aquí está la palabra donde dice: y lo cortaré de en medio de mi pueblo. Aquí está la confirmación de lo que Dios me decía acerca de lo de Julio Melgar. Hermanos, no sé si usted va a armar polémica, yo no le voy a contestar. Dios le bendiga de antemano al que vaya a levantar las polémicas. Le perdono y le pido perdón. Solamente yo voy a entregar un mensaje de parte de Dios y yo tengo que obedecer. Ya oímos en Ezequiel que yo tengo que hablar y que yo no sea rebelde como los demás. Y estoy luchando por mi salvación. Aunque le estoy sirviendo a Dios y creo, no me quiero sentir confiado de ser salvo. Quiero estar tranquilo en Dios por esa salvación, mas no confiado, porque el que esté firme, mire que no caiga. Este es otro tips de que le estamos dando de lo que Dios proclama en la azotea, de lo que nos ha hablado en lo oculto. Otra cosa que Dios nos ha hablado en lo oculto, para que usted entienda que Dios está haciendo cosas poderosas, pero que quiere es con esto que las personas entiendan que alguien no podría ser cortado de esta manera como sucedió con este hombre. Pero cuando la gente lo están volviendo ídolo, también nos trae problemas. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a los que escucharon esta palabra y creo, Dios del cielo, que tú lo harás para edificación y romperás con todo mal concepto, Dios del cielo. Y si se levanta algo, gloria a Dios, Señor, porque son los que nos anuncian los pasos de victoria. En el nombre de Jesús. Amén.